Buenas tardes a todos. Lo primero, gracias por vuestra asistencia, que hoy tenemos un público muy numeroso, que no es lo habitual aquí en las presentaciones en entidad. Bueno, voy a comenzar presentándome a mí y a los que estamos aquí en la mesa. Yo soy Celsi, la coordinadora del Club de Lectura de La Viana. Me acompaña en representación también del Club SUNY. Y luego tenemos a nuestro alcalde, que ya lo conocéis todos, Adrián, que bueno, que le agradezco que haya encontrado un hueco en la agenda para acompañarnos hoy en este acto. Y nos acompaña también Roberto Pato, periodista. Hola. Y bueno, David, que es el protagonista hoy, ya lo conocéis todos, y es la razón de que estemos aquí para presentarnos su libro. Entonces, antes que nada, pues quería comentar un poco que la presentación se enmarca dentro de las actividades que el Club de Lectura tenemos programadas a lo largo del año. Las actividades del Club de Lectura, más que nada, van encaminadas a fomentar la lectura entre los habitantes de nuestro concejo. Lo que queremos conseguir es que acercar a todos a la literatura y desterrar un poco la idea de que la cultura es algo muy aburrido y que bueno, las presentaciones de libros solo interesan a 4 intelectuales, a los de siempre. Entonces, esto queremos conseguirlo con actos como este, que todos vais a comprobar hoy que no nos vamos a aburrir nada. Entonces, quiero sobre todo agradecer a David que nos haya dado la oportunidad de ayudarnos en la tarea de acercar la literatura a todos. Quiero felicitarle primero por dar este paso, bueno, yo diría el segundo paso, porque el primero ya lo dio, decidiéndose a publicar un libro que bueno, tiene su mérito, ¿eh? También escribirlo es muy difícil, pero dar el paso de publicarlo y más, darlo a conocer, presentándolo a todos, presentándose aquí ante todos, pues yo creo que es muy importante y que merece un reconocimiento. Y nada más, darle la enhorabuena, que espero que escribas muchos más y que tengas muchos éxitos y gracias por todo. Bueno, le cedemos la palabra ahora al alcalde. Sí, voy a ser muy breve, pero no quería perderme la oportunidad. Siempre que se presenta un libro, y se presenta un libro de gente de La Viana, intento estar, ¿no? Y más en una ocasión como esta, quería acompañar a David, quería acompañar a todos vosotros y vosotras, y a su familia, y a todos los amigos que llenáis esta sala. No es habitual en una presentación de un libro, y lo decía muy bien Celsi, que se vea este lleno en la sala, con lo cual responde, bueno, a varias posibilidades. Uno, que hayan leído el libro y se hayan quedado tan encantados que quieran estar aquí, no sé, puede ser, esa es la primera posibilidad. Otra, evidentemente, tener una familia grande, decía, yo tengo mucha familia, pero 3, sobre todo, que haya gente que te quiere. Y yo creo que, fundamentalmente, lo que pasa hoy aquí es que hay mucha gente que te quiere, David, y por eso quiere estar en esta presentación. Te queremos. Yo quería ser muy breve, pero sí que quería decir una cosa. El libro, yo ya lo leí, me gusta siempre que haya una presentación, cuando vengo, intento leer el libro y por lo menos hacerme una idea de lo que vamos a presentar o de lo que se va a escuchar y de lo que luego vosotros vais a trasladar. Pero a mí el libro me traslada sobre todo una cosa, una reflexión, y lo quería decir públicamente: valentía. Y valentía porque para mí es muy valiente que una persona se ponga delante, en este caso un ordenador seguramente, bueno, seguramente al principio no era ni tan siquiera un ordenador, y luego diré por qué, ¿no? Pero seguramente el ponerse delante de un ordenador y trasladar cómo ves tú la vida, cómo vas tú viviendo la vida, cómo vas tú sintiendo. Y si os dais cuenta, cuando leáis el libro, hay palabras que se repiten o expresiones o sentimientos que una y otra vez se trasladan, se repiten y que van permanentemente reapareciendo. Fundamentalmente amor, vida, conexión amor-vida, el amor motor de la vida, el amor todo puede, el amor, todas esas reflexiones, ¿no? Evidentemente besos, que lleva el título, pero también otros mensajes, la pervivencia más allá de la muerte, llama mucho la atención, hay varias reflexiones en ese sentido, ¿no? Pero a mí principalmente me resulta muy llamativa la primera parte. Y me resulta principalmente muy llamativa porque, fijaros, es una parte que escribe un chavalín que en aquel momento tendría, no sé, 15 años, 14,
y que en aquel momento, cuando habla a través del loco, en realidad él se siente un poco loco en la sociedad en la que vive un chaval con 15 años. Y es que esa es la realidad, es decir, que una persona con 15 años se plantee en las diferentes facetas de la vida que va conociendo, se plantee reflexiones que son suyas, que pueden no coincidir además seguramente con la inmensa mayoría de lo que en aquel momento el resto de gente de su generación pueda pensar, porque van a otro ritmo, vamos todos a ritmos diferentes, eso llama mucho la atención. Y por eso decía que es un libro muy valiente. Y es muy valiente porque además nos publica el primer David, porque el David que hoy conocéis y que hoy conocemos es también heredero de aquel David. En aquel inicio está todo. Y por eso resulta particularmente llamativo que una persona plantee como lo plantea a través de la mirada de este loco que va recorriendo, que va conociendo, que va sintiendo, al que critican, al que se ríen, pero que sigue en esa sociedad, que no renuncia a ella y que quiere transformarla, que además es un loco que quiere hacer las cosas que vayan un poco mejor, ¿no? Con lo cual es un loco que llama mucho la atención. Y quiero terminar, decía en esta intervención tan brevísima, animándoos a que lo leáis y quedándome con una frase. Bueno, hay varias que me llamaron la atención, la de es más sabio el que mejor entiende, ¿no? Y es verdad, no es más sabio el que más sabe ni el que más dice, sino el que mejor entiende. El que mejor entiende no solo el contexto, no solo la vida, sino los demás. Y entender a los demás no es, ni más ni menos es querer también a los demás, quererlos como son. Pero hay una frase que quiero leer literal, que es el epitafio del loco, cuando dice: será polvo en la tierra, mas tendrá sentido. Yo creo, David, que el libro, seguramente dentro de muchos años, a lo mejor quedará en un recuerdo, será parte de la herencia que vayas dejando a la familia, pero el libro tuvo sentido. Y tuvo sentido en un acto como este, en la presentación, pero tuvo sentido cuando aquel primer David, hace tantísimos años, quiso expresar lo que sentía y por qué se sentía un poco loco en esa sociedad. Bendita locura. Muchas gracias. Bueno, si yo pudiera contar los besos, los contaría por millones, pues en ellos se encuentra la esencia más pura de la vida. Son nuestro consuelo y nuestra pasión, son la alegría, la amistad, son el amor, la complicidad de un sentimiento compartido. ¿Puede haber algo más triste que una vida sin besos? Desde aquí quiero lanzar los míos a los cuatro vientos, pequeños y desnudos. Espero que alcancen a quien más los necesite. Los desencadenaste tú como se desencadena el viento, sin saber hacia dónde ni por qué. Son dones del azar o del destino que a veces la soledad arremolina o barre. Nada más que palabras que se encuentran, que se atraen, que se juntan irremediablemente y hacen un ruido melodioso y triste, lo mismo que dos cuerpos que se aman. La soledad arremolina o barre. Nada más que palabras que se encuentran, que se atraen, que se juntan irremediablemente y hacen un ruido melodioso triste,
lo mismo que dos cuerpos que se aman irremediablemente y hacen un ruido melodioso triste, lo mismo que dos cuerpos que se aman. Bueno, la historia de este libro comienza hace unos 30 años en el Instituto de la Viana, en clase de literatura, con la Gloriel. Algunos de aquí que fueron conmigo a clase igual se acuerdan de ella y tal. Pues nos encarga que escribamos una redacción de tema romántico. Estábamos estudiando el romanticismo. Y bueno, la escribimos y yo fui uno de los que tuvieron que leer aquella redacción para toda la clase. Y la cosa empezaba así. Transcurrieron todavía 10 años sin que bebiera el agua del pueblo. Aquella vieja leyenda que les fue contada en su juventud le había trastornado por completo. La salud le traicionaba y él la traicionaba a ella negándole su necesario agua, pero sin embargo seguía allí, en su vieja silla, colocada en el balcón de su vieja casa, bebiendo su mezcla de coñac con sangre de caballo, siempre allí, siempre callado. Bueno, cuando terminé la lectura y levanté la vista del cuaderno, toda la clase estaba atenta y en silencio, cosa que pocas veces ocurría. Y la profesora me dijo que, aunque no fuera exactamente romántica, sí que tenía un punto de romanticismo y que le había encantado. Y también algunos amigos y de clase y tal me felicitaron. Y bueno, de repente la fama mundial tuve. Cada vez que había redacción en clase o algo, ahí tenía yo que leerla en alto. Y claro, yo me esforzaba bastante en convencer a mi público. Le daba mis 1000 vueltas a aquellos textos y tal para conseguir sobre todo sonoridad. Pues al tema yo no solía darle demasiada importancia. Yo no tenía un talento narrativo, pero creo que conseguía contar historias muy simples de una forma lírica y con extrema brevedad la mayoría de las veces. Y bueno, casi siempre sorprendía a mi público. Bueno, recordemos que hablamos del instituto, y de mi fama mundial. Y así fue naciendo mi afición a escribir pequeñas cosas. Naciste entre los sollozos de las reinas negras, entre los suicidios del sol y los llantos de los poetas. Naciste al lado de la gran ciudad de la luna ciega, de los años rotos por la peste, al lado de notas y sonidos atronadores. De lado y entre todo lo oscuro naciste, gran fiera de dientes largos. Por eso tus uñas se hunden en cualquier corazón humano, y tus ojos atraviesan las piedras y los ríos para saber qué puede ocultarse detrás. Te digo esto sin rencores, hijo de las sombras negras, porque tu frío aliento no es capaz de dejarme helado y tus afilados colmillos no se han levantado contra mí. Sin embargo, dice el loco, que pocos hombres saben que la gran fiera de los dientes largos tiene los ojos tristes. Pues cuando ya había escrito un puñado de textos, y la gente y mi profesora me animaban a seguir escribiendo y me halagaban con que si tenía madera de literato, que si estudiara periodismo, que a mí me decían que tenía que desarrollar un poco más la narrativa de lo que contaba y tal, pero yo era incapaz de eso. No tenía verdadera madera de escritor. Intenté hacer algo más potente, un libro un poco más, algo más, pero no me salía. Solo me salían pequeñas cosas. Un día la historia se presentó ante los hombres. Todos la miraban, unos se avergonzaban de ella y otros se sentían orgullosos. En ella se veía como en un espejo todo lo pasado, lo presente y lo futuro. Pero desde aquel día la historia ya no siguió siendo la misma, pues tan solo se había mostrado para morir. Lo intenté también con la poesía y, bueno, también tuve algunos éxitos por ahí por el instituto. Las máscaras no se pueden quitar, hay peligro en el aire. Cuidado con las máscaras, dice la voz electrónica surgida de la central.
Nadie escribirá una historia, los guantes de seguridad lo impiden, cuidado con quitárselos, hay peligro de muerte. No se debe tocar nada del exterior, todo está podrido, contaminado. Para dormir y descansar del largo día, programe sus sueños. Recuerden que a la hora de siempre apagaremos el sol. Y así, poco a poco, fui reuniendo una colección de textos de los cuales, bueno, yo me sentía bastante orgulloso, pero era poco, porque yo ya tenía el ego ya subido y tal, y yo lo que quería era escribir un libro. Así que nada, me puse a ello. Y con todos aquellos textos elaboré un vínculo que los integrara a todos un poco, el loco en sí, un personaje que de alguna manera conectara las historias. Cuando el sol reina majestuoso en mitad del firmamento, cuando las flores ofrecen radiantes sus más bellos colores, cuando los ojos de los hombres se abren para ver la claridad del día y las agujas del tiempo señalan hacia las alturas, cuando todo esto ocurre, el loco mira las estrellas. Escribí un montón de cosas más, como las peticiones, algunos poemas, y después escribí un final para todo aquello, y bueno, puedo decir, pues nada, dije, pues ya tengo mi libro, ahí está mi libro. No preguntes a tu alma dónde me escondo, pues ella, silenciosa y amiga, guardará mi secreto como las nubes negras ocultan al sol. Y en la noche, cuando la penumbra bese mis labios ardientes, es posible que explote la luna, y el resplandor dejará ciegos a los niños que juegan a ser libres. Amigo, si en tu búsqueda no encuentras más que llantos y lamentos lanzados al viento, unta tus ojos con sal y espera que la aurora te cubra en su manto rosado. No intentes seguirme más, tus piernas ya se cansan, y tus ojos es poco lo que pueden ver. Pues el tiempo ha pasado y los capullos florecen, las montañas se allanan y tu pelo crece hacia abajo. Sin embargo, la penumbra sigue sin dejarme ver, mientras besa mis labios ardientes. Bueno, escrito en una libreta de medio folio, lo tengo aquí, me traje por curiosidad, poco. A ver, que me perdí. Con una letra diminuta y una portada de, ya veis, el magazine Spiderman, pues así fui de contento a enseñarle mi obra maestra a mi profesora. Ella flipando y yo triunfando, ¿verdad? Bueno, pues lo llevó el fin de semana a casa y me lo devolvió el lunes lleno de tachaduras y de correcciones. Estaba lleno de faltas de ortografía y de muchas otras. Claro, no me gustó mucho. La letra diminuta, las faltas de ortografía, comes y puntos por ahí de cualquier manera, en fin, bueno, lo normal. Pero no me desanimó del todo, sino que me animó a seguir y a mejorar. Y yo, un chavalín de 15 años, tampoco me iba a mentir tan fácil, así que me pasé el verano escribiéndolo un poco todo. Y ya dije otra vez, pues sí, ya tengo mi libro otra vez, se titula El loco. Ya puse título. Hace muchos años se construyó en un país de Oriente una estatua tan grande y hermosa que era la admiración de todos los orientales y la envidia de todos los occidentales. Un día los occidentales decidieron construir ellos otra estatua parecida en grandeza y hermosura. Pronto la estatua estuvo levantada y pronto comenzaron los conflictos entre ellos, pues cada uno mantenía que su estatua era la más bella. A consecuencia de esto surgió la discordia y al poco tiempo estalló una guerra. Miles de hombres cayeron muertos en los campos de batalla. Al cabo de varios años, viendo que la guerra no cesaba y que las cruces en los cementerios aumentaban en gran medida, se decidió destruir las dos estatuas para intentar así poner fin al conflicto. Así se hizo. Sin embargo, de la estatua de Oriente la cabeza quedó intacta y de la de Occidente quedó una pierna. Las discusiones sobre cuál de las dos piezas era más valiosa comenzó de nuevo y con ella estalló una nueva guerra. Tras varios años, más de media humanidad había muerto y para parar esto se decidió romper las piezas de las estatuas. Sin embargo, de la pierna quedaron intactos 3 de los dedos del pie y de la cabeza una oreja, y como en anteriores ocasiones, la guerra prosiguió. Con el tiempo las calles quedaron desiertas y el mundo se llenó de un agrio olor a podredumbre. Los escasos supervivientes ya solo podían intentar evitar que la muerte se los llevara a todos. Un día, todos los hombres que quedaban sobre el mundo se unieron y firmaron una tregua. Luego, con las piedras con que habían construido las estatuas, levantaron un refugio para todos. Sin embargo, el refugio tenía 2 puertas. Una eran los dedos del pie de la estatua de los occidentales y la otra, la oreja de la cabeza de la estatua de los orientales.
y cada hombre debía entrar por su puerta correspondiente. Pocas personas llegaron a leerlo, pero yo ya presumía de haber escrito un libro con 15 o 16 años. Y mi novia, de aquel entonces, que sabía escribir, sabía mecanografía, sabía escribir a máquina, en aquellos tiempos todavía no había ordenador ni nada, pues me lo pasó a máquina. Ella lo hizo con la mejor intención, no la quiera bien. Guardando aquí la máquina del pasado, así en este plan. Pero, ¿dónde voy? Bueno, hizo con la mejor intención, pero cuando me lo pasó, unas 130 páginas a medio folio con índice de capítulos y todo, yo flipé de momento, qué guay y tal. Pero al ponerme a leerlo, no me gustó nada. Se había confundido en algunas cosas y no sé, pero al leerlo así en plan libro de verdad, me pareció que no merecía mucho la pena. Así que fue para un cajón donde durmió allí durante muchos años. Sin embargo, yo seguía presumiendo de que había escrito un libro y mucha gente me lo pedía, pero yo no lo dejaba a nadie, o a casi nadie. Siempre me dio un poco vergüenza. Y bueno, así nació el primer beso. El más hermoso sonido... Voy a volver a empezar. El más hermoso sonido del mundo es el estallido de tus besos. Bueno, pasaron los años, se acabó el instituto y empecé a pornar y a trasnochar sin control. Que viva el desmadre y la frivolidad. Y entre me saca, me entraba un poco la vena lírica y escribía algunas pequeñas cosas. La melancolía es como la condena a dibujar una eterna sonrisa en tus labios mientras tus ojos, inundados de lágrimas, contemplan el infierno. Llevo en mí varias razones para la alegría y varias para la tristeza. Mi alegría la comparto con muchos y mi tristeza con muy pocos, y esos pocos son los que más quiero. Hay veces que debemos olvidarnos de la razón y dejar paso a la pasión, abrir los ojos y ver que todo puede ser más amplio, arrancarnos la coraza y dejarnos inundar por la melancolía, hacer que las medidas y las reglas se desborden de sentimientos para encontrar ese algo, ese lugar, esa palabra capaz de definir nuestra vida. Después tuve un hijo, desde su cuna lucía con la estrella en la sombra de mis días. Y aún así seguía saliendo de marcha sin control. Y bueno, viviendo mi vida un poco ahí entre la euforia y la depresión. Y muchos amigos y conocidos murieron por aquella época y eso me hizo tomar conciencia de la muerte, de mi propia muerte. A mí también me podía pasar. Nos cuidábamos poco, habíamos heredado la filosofía de muere pronto y deja un bonito cadáver y tal. Y así que por mi hijo decidí hacer una especie de decálogo de mis pensamientos para que así pudiera conocerme un poco más en el peor de los casos. Y poco a poco con esa idea fui preñando el segundo beso. Voy a luchar porque nada me corrompa. Nunca aceptaré lo que considere inaceptable. No me dejaré influir por valores que otros quieran inculcarme. No creeré en nada que no pueda sentir o intuir que es cierto. No adoraré ni rendiré pleitesía a ninguno de vuestros profetas ni a ninguno de vuestros dioses, ni al poder, ni al orgullo, ni al honor, ni al dolor, ni al placer. Me condenaré a quereros a todos, no por igual, seáis como seáis, a no juzgaros jamás por un algo cualquiera sin haber conocido el todo, a pensar que el mal está dibujado sobre un fondo bueno. No acataré doctrinas, ni religiones, ni corrientes de pensamiento, ni códigos de valores que pretendan dar una dirección a mi vida que no sea la que yo elija con mis propios criterios. No participaré en tradiciones, ni celebraciones, ni en tan solo acciones que no me sugieran una ética conforme a mi propia ética. Seguiré pensando que el mundo es muy grande, o quizá muy pequeño, que tal vez todo sea nada, que la realidad y la fantasía puedan desbordarse de todos sus cauces, que todo es posible, aunque no por eso tengamos que creérnoslo, que el amor es la gran clave en el complicado juego del sentido de la vida, y que la vida, al fin y al cabo, carece de interés si no podemos dejarnos llevar por la pasión de vivirla.
Bueno, regalé el libro ya publicado a mi hijo y después de que lo leyera, me pregunté cuál era su parte favorita y él me dijo, el segundo beso. Y yo le dije, me alegro mucho porque lo escribí para ti. Básicamente. Bueno, pues ordenando este catálogo, me acordé este decálogo, perdón. Me acordé del loco y lo rescaté del cajón para leerlo. Y entonces vi la luz. Fue como si hubiera descubierto la trama del libro. Porque yo ya lo recordaba como un montón de textos así, sin mucha cohesión, y ahora lo encontraba redondo. Con un principio que era como el momento en que comenzaba el final, y luego transcurría la historia con una serie de encuentros donde se discernía ese descenso hacia la muerte a través de las cosas que habían formado parte de la vida y la locura. Haremos un lugar donde cada mañana se ilumine el aire, donde el sol nos acaricie con sus rayos, la lluvia se estrelle con fuerza en los cristales y la luna gire cada noche alrededor de nuestros sueños. Tendrá jirones de cariño enroscados en las puertas, aromas escondidos en todas las ventanas. Los abrazos correrán por los pasillos buscando encontrarse con sus dueños. Existirá la magia, habitará el amor, estarás tú. Y yo, encadenado por tus besos, arrebatado por el desnudo apasionante de tu cuerpo, buscaré tu sombra por todas las líneas de mi vida. Erraré por los campos sembrados de tu piel. Dormiré en las nubes mecidas por tu aliento y para siempre, en mi corazón guardaré la sonrisa nacida de tus labios, rojos, encendidos, enamorados.